Dios los bendiga, hermanos. Soy hermano Derek Hudson del Templo Rocafuerte con ustedes. A los que nos conocen, somos los ministros de este templo en Ciudad Juárez. Y estamos aquí para compartir la palabra del Señor en ese día. Es un tiempo muy delicado para todos y creo que en todo lo que vemos y todo lo que sucede en la vida, Dios tiene algo que decir de su palabra y en ese día eso es lo que vamos a ver. Y tengo conmigo mi esposa, la pastora del Templo Rocafuerte, y ella tiene unas palabras para usted y después comenzamos. Que el Señor les bendiga, les saludamos y esperamos que en esta mañana el Señor hable a cada uno de los corazones. Vamos a iniciar haciendo una corta oración, así es que acompáñenos desde ahí, desde su lugar. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias por tu misericordia. Oramos, Señor, que tu palabra, Señor Santo, quede en cada corazón, Dios. Seas tú ministrando, Espíritu de Dios, a través, Señor, de nuestros labios. Seas tú hablando, Señor, la palabra, Señor, que cada oyente necesita, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. En este día, hermanos, hay muchas cosas sucediendo que hace el cristiano decir que sirve. Y específicamente lo que me refiero es de la pandemia que nadie puede evitar, nadie puede decir que no está sucediendo. Pero lo que he visto durante ese tiempo es que los que deben tener fe, los que deben tener fe en el Señor, son los más que tienen más miedo de esta pandemia del virus COVID-19. Y en esto, hermanos, esto afecta cómo tratan la vida y para unos tienen la responsabilidad de un ministerio en la iglesia, pero por causa de lo que está sucediendo prefieren no hacer su responsabilidad. Todavía conocen al Señor, pero no están cumpliendo lo que deben hacer. En la palabra del Señor hay algo que vamos a ver que nos enseña qué podemos hacer aún en estos momentos, porque cuando miremos en lo que está sucediendo en este día con las iglesias cerradas otra vez, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace el cristiano? ¿Qué pueden hacer? Para unos, cuando abrieron las iglesias, fue mucho gozo, mucha bendición para los que fueron, porque tenían deseos de estar en la casa de Dios. Pero ahora, por la pandemia, por el aumento de los casos de los que están infectados por ese virus, cerraron las iglesias y pusieron más restricciones y todo. ¿Qué puede hacer el cristiano en estos días, aún empezando en este día que estamos? En la palabra del Señor hay algo que vamos a ver que es interesante y es algo que habla aún en la situación que estamos en este día. Estoy leyendo en el libro de San Marcos capítulo 5 y quiero empezar con versículo 18 al 20. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. En esto es algo, cuando lo leemos, podemos nomás leerlo y decir, bueno, es una buena historia de lo que pasó. Pero cuando leemos en contexto, es algo que es aplicable a usted y a mí cuando miremos en la palabra del Señor. Porque cuando leemos en contexto, el Señor hizo algo en este hombre. Este hombre estaba bajo del control del enemigo, endemoniado, y nadie pudiera controlarlo. Y cuando miremos, el Señor lo libró y el Señor hizo algo en él, y la gente, cuando vieron a este hombre cambiado, se tuvieron miedo de lo que pasó porque sabían cómo estaba este hombre. En este día, hermanos, vamos a hablar de unas cosas sobre
de esto. Y la primera cosa lo que les quiero comentar es que igual como este hombre, usted y yo estuvimos igual como él, bajo del control del enemigo. Y el Señor tomó nota de nuestra condición. Este hombre, la Biblia nos muestra, si leemos en versículo 3 y 4, exactamente qué era la condición de este hombre. La Biblia dice, en versículo 2 al 4 dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Nadie tenía control sobre este hombre. Pero vamos a ver lo que el Señor hizo en este hombre. Para nosotros, hermanos, necesitamos reflexionarnos en cómo estaba nuestra vida antes de conocer al Señor. El Señor tomó nota de nuestra condición y por eso Él envió a alguien a nuestras vidas con el Evangelio, sea un tío, un padre, un amigo en el trabajo, un vecino o un extranjero en la calle. Alguien obedeció la palabra del Señor, la voz de Dios, para traer el Evangelio a nosotros, porque Él tomó nota de nuestra condición. Este hombre estaba atado, estaba bajo del control del enemigo y nadie pudo hacer nada con él. Y en estos días, hermanos, hay gente así, en esta condición. Por eso necesitamos primeramente reflexionarnos en cómo estaban nuestras vidas antes de conocer al Señor, porque estuvimos igual como Él. Y vamos a hablar más de eso, pero quiero pasar a mi esposa para que ella compartirles unos pensamientos de este texto muy interesante. Amén, que el Señor les bendiga una vez más, hablando así de la escritura y del contexto de lo que estamos hablando aquí en el Evangelio de San Marcos. Vemos esta triste historia en el principio. Digo triste por la condición en la que este hombre vivía. ¿Por cuánto tiempo viviría? Yo creo que fue por bastante tiempo. Y lo que podemos notar aquí, que este hombre estaba en esa condición, estaba aislado. Estamos viviendo tiempos difíciles donde vemos literalmente los efectos del enemigo, aunque a veces no. Como pueblo de Dios debemos de ver lo que está sucediendo a nuestro alcance. Es cierto, vivimos en un mundo natural, pero tan real, aunque no lo podamos ver, el mundo espiritual es tan real, y la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que hay una lucha espiritual. La carta a los Efesios capítulo 6 nos muestra que tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre, sino que existen demonios, principados y potestades. Y podemos ver que no solamente existen en los aires, porque aquí la escritura nos habla específicamente de un hombre que estaba atado, que estaba endemoniado. Y es cierto, como dice mi esposo, que todos en alguna forma sin Cristo vivimos en una condición bajo influencia del enemigo. Pero en relación con este hombre era todavía una influencia más fuerte, puesto que él mismo no tenía control sobre sus propias decisiones, más bien era controlado. A esto se le puede definir como una posesión demoníaca. Y es lo que estamos viendo aquí, que cuál era la condición, primeramente para poder entender el contexto y por qué en la cita que leímos de que este hombre quería seguir a Jesús. Hay bastante razón entendiendo cuál era la condición de esa persona, y eso es lo que queremos comunicar en esta mañana. Realmente cuál es el poder de Dios, que el poder de Dios es tan grande que libera a los cautivos, que sana a los enfermos. Pero como creyentes y como pueblo de Dios, que tenemos que reconocer también que el Señor tiene dominio sobre todas las cosas. Y que si realmente Dios ha hecho una obra en nuestras vidas, si realmente Dios nos ha liberado de alguna forma del poder del enemigo y del pecado, que eso está a la puerta y lo estamos viendo hoy más que nunca,
no debemos de olvidar de dónde viene nuestra fuente, nuestra libertad, y a la misma vez apreciar, porque es solo Dios el que puede dar ese tipo de libertad al hombre. Es solo Dios el que puede sacar a una persona de esa condición, de esa influencia demoníaca, y aunque no sea una condición, un estado como en el que se encontraba este hombre en los sepulcros, el endemoniado. Entonces, conforme vayamos avanzando, vamos a ver la razón del por qué, si Dios, Jesús hizo una obra en esta persona, ya su razón de vivir era para obedecer a Dios. Había hecho un gran milagro en su vida. Yo creo que si alguno de ustedes está escuchando, en alguna forma Dios ha obrado en su vida, y si aún usted es la persona que todavía Dios no ha hecho una obra en su vida, una obra de salvación, una obra de liberación, en esta mañana usted podrá decir y usted podrá dar acceso a que Jesús, igual que como obró en esa persona y como ha obrado en nuestras vidas, porque el Señor lo ha hecho también. Por eso estamos aquí predicando el Evangelio, por el milagro, no solamente de salvación, pero aún la liberación que el Señor nos ha dado, particularmente de dónde nos encontrábamos, de dónde nos sacó el Señor, de la condición de pecado o bajo tal opresión semejante quizás a la que estaba este hombre. Amén. Y meditando en esto, hermanos, a todos que nos escuchan, a todos que están mirando a ese programa, les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estaba su vida antes de conocer a Cristo? Porque es muy importante saber y reflexionarnos en esto y meditar en eso, porque este hombre, nadie pudo hacer nada con él. Aún los intentos que trataron con él no eran suficientes, porque el poder del enemigo era más fuerte que el poder del hombre. Pero en esta misma historia, la Biblia nos muestra que cuando Jesús vino a la escena, el Señor cambió las cosas. El Señor cambió la vida de este hombre. El Señor echó fuera esos demonios y les dio permiso a entrar en los cerdos. Y vemos, cuando leemos con el resto de la historia, vemos lo que los demonios pudieron hacer, porque cuando entraron en los cerdos, los demonios ahogaron a todos los cerdos en ese mismo instante. Nosotros, hermanos, podemos meditar en eso, hermanos, porque en un momento nuestras vidas pueden ser terminadas. El Señor tuvo misericordia de nosotros y envió su palabra a nosotros para salvarnos. Nosotros primeramente necesitamos recordar la vida que tuvimos antes de conocer al Señor y no tomarla por ligera. Saber cómo era nuestra condición. Y la segunda es el Señor libró a este hombre. El Señor hizo algo en este hombre y el Señor hizo algo en nuestras vidas. Hermanos, muchas de las veces el pueblo toma por ligera las maravillas del Señor. La sanidad es algo grande, hermanos. Las provisiones de Dios es algo grande, porque no todos tienen aún de orar, a estar hablando con Dios sobre las necesidades o sobre los problemas, lo que sea. Y saber que Dios nos va a contestar si estamos bien delante de Él. No todos en ese mundo tienen ese privilegio que tenemos, hermanos. Y cuando meditemos en lo que el Señor ha hecho por nosotros, tenemos que sentir algo para pagarle. Tenemos que sentir algo para darle el regreso por lo que Él ha hecho por nosotros. Y en este día, hermanos, vamos a tocar un tema muy importante, y es algo que nadie puede evitar. La COVID-19 es algo que casi todos, permíteme decirlo, casi todos están con miedo de ser infectados y están tomando medidas drásticas para prevenirlo. Pero, hermanos, es Dios que nos puede proteger, es Dios que nos cuida. Hay unos que no quieren ir a la iglesia por esa razón, pero la misma persona va a la tienda, la misma persona tiene visitas de sus
sus familiares. Hermanos, eso no es justo, pero es Dios que juzga, es Dios que habla. Y para nosotros, hermanos, aún con estas restricciones que pusieron, la iglesia tiene que levantar, la iglesia tiene que hacer lo que deben hacer y cumplir la gran comisión que el Señor nos dio. Nosotros, hermanos, tenemos una obligación para alcanzar a la gente con la palabra del Señor y tenemos un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Este hombre estaba endemoniado y la Biblia dice, en la última parte del versículo 4 dice, nadie le podía dominar. Imagínense, hermanos, a saber o conocer a alguien que está en problemas. Hay alguien que tiene muchas cosas pasando en su vida y el hombre no puede hacer nada, pero el Señor Jesucristo es el que puede liberar a aquella persona que está en esa situación. Y eso es lo que pasó con este hombre, y eso es lo que pasó con usted, y eso es lo que pasó con nosotros. Nosotros tenemos que meditar en las cosas que Dios ha hecho, porque si recordamos nuestra condición y saber que lo que el enemigo pudo hacer, igual como lo que hicieron los demonios con los cerdos, sabemos lo que el enemigo pudo hacer con nosotros, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. No sé quién es la persona viniendo a su mente que no conoce a Dios. Hermanos, tenemos que meditar en eso, porque estas personas están bajo del control, aun si es en una forma muy liviana. Nosotros tenemos que estar consciente que el enemigo tiene acceso a esa persona. Por eso, hermanos, tenemos que ver las cosas tal como son, porque este mensaje no es solamente un mensaje para la iglesia, es un mensaje para todos, porque en una forma u otra todos están afectados por eso, y no debemos permitir que cosas que están fuera de nuestro control impedirnos de lo que necesitamos estar haciendo. Y eso es lo que pasó aquí, porque cuando leemos en versículo 15, la gente, después de la muerte de los cerdos, la gente vinieron a Jesús. La Biblia dice, vienen a Jesús, versículo 15, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ellos trataron de ayudarle y no pudieron, pero el Señor lo cambió. No solamente cambió su mente, aún cambió su vestimiento. Y vieron a este hombre y en lugar de decir gloria a Dios, tuvieron miedo. Y este es lo que está sucediendo en este día, hermanos. Hay mucho miedo en el cuerpo de Cristo. En lugar de ser un pueblo de fe, en lugar de levantar, no ser ignorante de la realidad, pero ser consciente de lo que necesitamos hacer como pueblo de Dios y batallar y luchar contra lo que el enemigo está haciendo, en lugar de aceptar todo lo que estamos viendo. Este pueblo vieron a este hombre, esta gente vieron a este hombre cambiado. Era algo que querían hacer, porque cuando leemos en versículo 3 y 4, la Biblia dice muchas veces ha sido atado con cadenas, con grillos, y no le podían dominar, pero el Señor le libró con la palabra. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos ver las cosas como son, porque aún en este día hay unos que han recibido mucho de parte del Señor y no están pagando al Señor lo que Él merece. Han recibido su gracia, han recibido su misericordia, han recibido su perdón y lo toman por ligera, y vamos a ver exactamente cómo toman por ligera lo que Dios ha hecho. Esther, ¿qué piensas en eso cuando pensamos en esta historia de este hombre y cómo se aplica a el cuerpo de Cristo en este día? Lo que me parece muy interesante es que, al igual que este endemoniado, la palabra de Dios nos dice aquí que siempre de día y de noche, versículo 5, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Pero cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y no corrió para pedir su ayuda, sino que dice que clamando a gran voz, lo cuestiona y le dice que sí que tiene con él. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro que no me atormentes. Aquí era el enemigo, el diablo, hablando
a Jesús, no era el hombre estaba fuera de su control. Más bien estos demonios, que imagínense, eran 2000, era una legión, dice la palabra del Señor, eran miles de demonios dentro de una persona. Por la gracia de Dios, ese hombre no fue destruido, porque vemos que los mismos cerdos se precipitaron y no aguantaron ni siquiera unas horas con los demonios dentro de sí. Entonces podemos ver la realidad de que aquí la realidad es que el diablo es real y que tiene atados y cautivados a muchas personas. Y algo que me parece interesante en esta relación y que podemos familiarizar un poquito o hacer una aplicación, es que yo veo que desde un principio Dios nos creó a los seres humanos para vivir en comunidad. Y aún el tiempo en que estamos viviendo no es espiritualizar todo, pero sí de alguna forma, ¿qué es lo que se está pretendiendo? Es el aislamiento, es el asolamiento. Y Dios no nos ha llamado a eso, es cierto, tenemos que ser cautelosos, tomar medidas de prevención. Pero mire, el distanciamiento social, el aislamiento, no es algo de Dios, es algo que daña a las personas. Y aún en la Biblia vemos que solamente en casos extremos, donde ya sea que hubiera enfermedad, hubiera pecado, o como en este caso, que son los demonios los que aíslan, los que excluyen al hombre de la sociedad, los que excluyen al hombre de la presencia de Dios, del mismo Jesús. Es más, hasta un cuestionamiento que tienes cuando Jesús es el que nos puede ayudar. Jesús era el único que podía ayudar a este hombre, pero fíjese que no era el hombre hablando, eran los mismos demonios diciéndole, ¿qué tienes conmigo? No me atormentes. Y aquí podemos ver, hermanos, tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo y no dejarnos llevar con la corriente, porque eso hace daño. Hay personas quizás, sí, el virus está haciendo estragos, muchos se han infectado y por la gracia de Dios la mayoría se ha recuperado. Lamentablemente hay casos donde pues ha habido pérdidas y eso es lamentable también, cosa por la que tenemos que orar y a diario nosotros estamos intercediendo. Pero ¿qué acerca de la cuestión espiritual? ¿Qué acerca del daño de que están sufriendo las comunidades ahorita? Y no solamente en México, porque ahorita en México se toman medidas extremas donde no necesariamente, porque estadísticamente en la iglesia no es donde están surgiendo los mayores contagios. Están surgiendo en las familias, están surgiendo en las tiendas, están surgiendo más en las reuniones y fiestas familiares. Entonces, el propósito es que el diablo siempre va a usar las situaciones, y es que como iglesia tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo, porque al igual es apartar al Hijo de Dios, a la persona que Dios ha creado de Dios. Es apartarlo, es aislarlo, es retirarlo de su propósito, de estar en conexión con su Dios y estar en conexión como iglesia, como cuerpo, porque la Biblia nos habla bastante en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo se refiere a la iglesia como un cuerpo, como muchos miembros, pero un solo cuerpo. Habla de la comunidad, habla de la unidad, aún en la oración. Dice la palabra que cuando estaban todos unánimes juntos fue cuando el Espíritu Santo descendió, no cuando estaban aislados, sino cuando se juntaron como iglesia, como pueblo de Dios, para clamar a Dios, para buscar su presencia, para obedecer a las palabras que Jesús les había dado. Eso lo encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces, igual Dios tiene un propósito. Aún en este tiempo tenemos que estar muy conscientes de que aún el diablo sigue trabajando. Miren, en este tiempo las cosas que están sucediendo, el enemigo está haciendo su obra. Las celebraciones demoníacas, aún a pesar de la pandemia, se ve. Miren las tiendas abarrotadas de cosas y de símbolos del ocultismo, del Halloween, de todo lo que se celebra. Entonces podemos ver que Jesús es la respuesta, y aunque a veces el enemigo está tratando de privar, de aislar a esa persona, y no solamente de hacer eso, sino de matar, porque es lo que dice la palabra, la misión principal del diablo es robar, matar y destruir, nos dice el Evangelio de San Juan. Entonces tenemos que estar muy conscientes
a la realidad que estamos viviendo, pero también a la realidad espiritual, porque el aislamiento, aún el asolamiento de lo que se está viviendo hoy en día con relación a la pandemia, ¿cuántos está afectando psicológicamente? ¿Cuántos jóvenes han caído en depresión? Se han involucrado aún en cosas que muchas veces ni los padres saben ahí en sus propias casas, porque eso sí tienen forma de los medios, de la media, de poder ver programas o cosas. Ya no está, ya no hay una limitación con relación al internet, ¿verdad? Entonces, hay que estar consciente de eso y hay que más que nunca entender los tiempos que estamos viviendo y entender que no podemos apartarnos del Señor y que aún como iglesia tenemos una misión y tenemos un propósito de Dios en el cual solamente Jesús nos puede liberar también, así como lo hizo con este endemoniado. Amén. Y meditando en eso, hermanos, lo que me gusta de la palabra del Señor es no solamente leerla, pero aplicarla a la situación que tenemos o a nuestras propias vidas. Y en este texto que leemos, después de saber la condición del hombre, lo que hizo el Señor Jesús, cómo respondieron la gente, ver a este hombre cambiado, ahora vemos en versículos 18 al 20, los versículos con los cuales empecemos, vemos algo que este hombre quería hacer que es aplicable a este día. La Biblia dice que al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En corto, lo que este hombre quería hacer era estar con Jesús. Y si hago la pregunta, ¿cuántos quieren estar con Jesús? Creo que todos van a levantar la mano. Y cuando lo aplicamos a nuestras vidas, aún durante de la pandemia, esto es exactamente lo que está sucediendo. Hay cristianos que conocen al Señor y solamente quieren mantener su relación con Cristo y nadie más. No quieren relaciones con los demás por causa de lo que está sucediendo, por causa de lo que han escuchado o por causa del miedo, lo que sea. Solamente quieren estar con el Señor. Y este hombre era un hombre que se notó, se dio cuenta de su condición, lo que el Señor hizo en su vida, y él quería estar con Jesús. Y es algo entendible, hermanos, si nosotros solamente vivir la vida no más con el Señor y no tener problemas, no tener contacto con nadie, no tener peleas o luchas o pruebas o situaciones difíciles, enfermedades, lo que sea. Sería muy suave tener una vida así, pero la realidad, hermanos, es que la vida no es así. El Señor tuvo misericordia con nosotros, igual como con este hombre, por un propósito. Y él dijo, ¿por qué? Cuando leemos en versículo 19, dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El punto de eso, hermanos, es que hay gente en ese mundo, en una situación igual como este hombre. Quizás no tienen legiones, pero tienen muchos problemas, tienen bastantes cosas que está pasando en sus vidas y estas personas no saben qué hacer. Necesitan saber de Dios, necesitan saber del poder de Cristo, necesitan saber lo que Cristo hizo en su vida. Usted tiene que testificar, yo tengo que testificar. Y lo que he visto, hermanos, es que en este mundo hay unos que tienen preguntas, no saben por qué las cosas están así, no saben por qué la gente no quiere cambiar o por qué Dios permite que las cosas suceden. Y tienen preguntas y no saben qué hacer. Pero nosotros, hermanos, los que conocen al Señor, tenemos la obligación de salir y hablar con la gente. No es tiempo de estar encerrado. Sí pusieron las restricciones, pero la iglesia no es el edificio. La iglesia son el pueblo, es usted, es yo, es nosotros, hermanos. Tenemos la carga de salir y predicar las buenas nuevas de Jesús. Y lo más interesante de esta historia, hermanos, es que el Señor Jesucristo vino donde estaba este hombre. El Señor vino no para buscarle, pero el Señor vino, y cuando el Señor vino donde estaba este hombre, esto es cuando
cambió su vida y la situación que él tenía. Es triste, hermanos, porque aún en este día, aún con la pandemia, con la fiebre, con la tos, con dolor de cabeza, dolor del cuerpo y lo que sea, falta de aire, el Señor sabe todo, hermanos, y los de fe tienen que levantar y usar su fe, mostrar que están confiando en Dios, no ser una persona como una persona que descuidosa, una persona que no está consciente de lo que está sucediendo. Pero nosotros, hermanos, vamos a ser tocados con el momento cuando necesitamos aclamar al Señor, cuando nos toque, aun si es las síntomas de esa COVID-19, necesitamos estar conscientes de lo que Dios dice en su palabra. Nosotros los cristianos, hermanos, nosotros tenemos la solución aún a las enfermedades, porque Dios dice en su palabra que Él envió su palabra y fueron curados de sus enfermedades. Eso es lo que Dios dice. No es pastor, no es pastora, no es hombre. Es Dios que está diciendo en su palabra, y los que están en sus caminos tienen que creer lo que Dios dice. Y yo creo, hermanos, que cuando la iglesia se levanta, aún durante este tiempo que estemos, hermanos, vamos a ver un cambio. Pero cuando la iglesia sigue el corriente de este mundo, sigue lo que hace, lo que dicen todos, y están consumidos con la preocupación de estas cosas, hermanos, no es tiempo. Y el otro día mi esposa estaba compartiendo algo conmigo, y hermanos, es algo que me hizo decir, esto no está bien. Porque en estos días, hermanos, aún con lo que estamos viendo, si unos no están contagiados, ¿por qué están tomando pruebas? ¿Por qué están tomando o pagando dinero por cosas cuando realmente no están enfermos? Y esta es la realidad que el cuerpo de Cristo está viviendo. En este día, hermanos, es tiempo que la iglesia se levanta. Y quiero que mi esposa continúe con los pensamientos y después terminamos. Quiero decirles, hermanos, mire lo que dice la palabra del Señor. Si acaso, aún como creyentes, hablo a los creyentes, hablo al pueblo de Dios, ¿ha cambiado Dios acaso? ¿Acaso no tiene Él el poder? ¿Acaso Él no nos sopló aliento de vida? ¿Acaso no es por su gracia que estamos respirando? ¿Acaso tenemos que preocuparnos más y esto es algo diferente? Dice la palabra que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Tenemos que creerlo, hermanos. La palabra de Dios nos dice también en el Salmo 146. Mire lo que dice en el versículo 7 al 8. Dice: que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Entonces, el Señor es el que hace la obra. Él es el que hace todas las cosas. Dios el Padre, aún esto me lleva a un contexto del poder que nosotros predicamos, pero tenemos también que creerlo y que aplicarlo a nuestra vida para ser la gente de fe que hemos declarado que somos, puesto que la palabra del Señor aún nos indica que el mismo Jesús, y mira, esto no es extraño, por eso a mí me indigna un poco la extremada preocupación de parte del pueblo de Dios con relación a lo que está sucediendo, al temor que hay al virus. Yo no sé por qué es tan diferente ese virus que otro virus que anteriormente se ha manifestado, o que otra enfermedad que Dios no pueda sanar. En el caso de Jesús, el mismo Señor Jesucristo, sus propios hermanos, sus propias familias, no lo veían como tal, no lo veían como el profeta de Dios, y mucho menos lo iban a ver como el Mesías prometido. Sin embargo, cuando, fíjese, Jesús acostumbraba a entrar a las sinagogas, para aquellos que piensan que no es importante congregarse, es un lugar donde Dios ha puesto, donde su palabra es expuesta y donde el mismo Jesús habla, como habló en esta ocasión. Sabemos que Jesús era de Nazaret, y dice, en otro contexto, dice que el Señor, la gente de ahí no lo veía como tal, no creía en él. Sin embargo,
en el capítulo 4, versículo de Lucas, versículo 16, dice, vino a Nazaret donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga. Entonces, conforme a su costumbre, se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, aquí podemos ver que el mismo Jesús está diciendo, y después dice que esa escritura se cumplía en ese momento, que Él es el que hace todas estas cosas, que Él es el que da sanidad, que Él es el que da libertad a los cautivos. Pero ¿saben qué, hermanos? Estamos viviendo en esos mismos tiempos que aunque el mismo Señor estaba ahí, todavía no creían, sino al contrario, nosotros sabemos que después lo apresaron, lo crucificaron y aún lo acusaron de blasfemia por decir que en Él había ese poder. Entonces, estamos viviendo los mismos tiempos que Dios está hablando y no estamos aún como pueblo de Dios. Muchos no están creyendo que el Señor mismo está hablando. ¿Qué acaso Él dice? Porque lo ha enviado el Señor. La unción de Dios está ahí. Dios ahora nos ha ungido a sus escogidos para hacer eso, para poder declarar, también para anunciar el año nuevo agradable del Señor, pero predicar el evangelio a los que están en necesidad, a los que no tienen fe, pero también como personas de fe, para dar libertad a los cautivos, así como libertó Jesús en ese relato en Marcos al endemoniado. Creo que el Señor no ha cambiado, es lo que nos dice su palabra también. Él mismo, Él sigue haciendo, Él sigue libertando a los cautivos. Su sangre sigue siendo efectiva para sanar, para liberar. Entonces, es lo que nosotros creemos y es lo que estamos predicando en esta mañana, que estamos viviendo desafortunadamente tiempos de apatía, donde Jesús mismo está hablando, así como estaba hablando en ese momento, pero que muchos no están creyendo, que cada quien está creyendo más, están alimentando más de lo que dicen las noticias, las estadísticas, la media que a diario está ahí. Pero que acerca de la palabra, al Señor es el mismo, en Él está el poder para obrar, en Él está el poder para sanar, en Él está el poder para salvar, que es la obra maravillosa y los milagros más grandes que como seres humanos nosotros podemos experimentar, y mantener esa relación con el Señor y mantener nuestra fe y nuestra confianza en Él, porque Él aún no ha cambiado. Hemos experimentado su gracia, aún en esta semana, en estos días, la sanidad, como Dios, porque somos humanos, sí, nos va a pasar, pero nuestra confianza no está en este mundo tampoco. Y si aún así fuera, si nos alcanza la enfermedad y si esa fuera la causa de morirnos, a Dios sea la gloria, porque como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza y nuestra fe? Amén. Y les quiero dejar con unos pensamientos sobre lo que dice la palabra del Señor. Es para todos los hermanos que me escuchen y es específicamente sobre la COVID-19. Y si usted ha sido afectado en su cuerpo o conoce a alguien que ha sido afectado por medio de ese virus, tiene que saber lo que Dios dice en su palabra y tiene que creer lo que Dios dice en su palabra. Dice Dios en Jeremías 17, versículo 14, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Este es de alguien que está expresando toda su confianza en el Señor. Aun si cosas pasan, el enfoque no está en la situación, está en el Señor. Y eso es lo que este mundo necesita saber. Y este hombre estaba sano, estaba limpio, estaba vestido y la Biblia dice en su mente correcta, todo estaba bien con él después de este toque.
del Señor. Y este hombre solamente quería estar con el Señor Jesucristo y punto. Pero el Señor dice, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El Señor dijo a él que vayas a su casa y a los de él, los que él conoce. Y este hombre hizo algo más. Medite lo que este hombre hizo. Este hombre, la Biblia dice en versículo 20, se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La palabra Decápolis es una palabra que significa 10 ciudades. Y este hombre fue a 10 ciudades con el evangelio, hablando de lo que Dios ha hecho en su vida. Y meditando en esto, hermanos, es como contar las ciudades que tenemos en nuestra región. Es como ir a Clint, ir a Horizon, a Fabens, a Socorro, estar en El Paso, ir a Juárez, en San Elizario, en la ciudad de Anthony, en Chaparral y en Las Cruces y otras ciudades que más cercanas, y traer la palabra del Señor a los que no conocen a Cristo. Y esto es muy interesante, hermanos, que a mí me muestra que no tenemos que viajar lejos para hablar a la gente. La gente está muy cercana para que podamos hablar. Y esto es lo que este hombre necesitaba hacer. Y el Señor dijo que él contar a los suyos y a su familia en su casa lo que Dios ha hecho con él. Y este hombre sintió que no solamente mi familia necesita saber de Cristo, pero los demás. Y esto es algo que necesitamos sentir en nuestros corazones. Necesitamos sentir, hermanos, a compartir el evangelio con lo más personas que podemos, y no permite que restricciones o virus o pandemia, lo que sea, impedirnos. Porque en esta historia lo que vemos, aun cuando una vez predicamos de la resurrección, cuando los discípulos tuvieron miedo y estaban en una sala, un cuarto con la puerta cerrada, el Señor entró donde ellos estaban. Nadie puede esconder de Cristo, hermanos. Nadie puede esconderlo. Y es interesante, hermanos, porque en este día hay hermanos que no están cumpliendo lo que deben hacer por causa de estas cosas. Y es tiempo, hermanos, que sabemos, porque el Señor va a demandar de nosotros lo que no estamos haciendo. Y si es usted que tiene la carga de un ministerio o de ir a compartir la palabra del Señor, usted debe hacerlo y no poner pretextos ni excusas delante del Señor, porque este hombre, si había alguien que tenía excusa, era él, porque él era un endemoniado, pero el Señor lo libró. Y este hombre, cuando se dio cuenta de su condición, quería seguir a Jesús, y el Señor dijo, no vayas conmigo, vayas a hablar a los demás lo que yo he hecho contigo y la misericordia que tú recibiste de mí. Eso es lo que falta en este mundo, hermanos. Eso es lo que el vecino necesita. Y si conoces a alguien que está enfermo, necesitan saber de Cristo, hermanos. No para darles una falsa esperanza pensando que van a estar sanados, pero necesitan saber de la vida eterna que es solamente en Cristo Jesús. Y nadie sabe cuándo van a salir de esta tierra. Por eso, hermanos, todos necesitan saber del Señor. En esto, hermanos, vamos a concluir, y quiero dejar a mi esposa, dejarles un pensamiento y terminamos. Volviendo al ejemplo del endemoniado, lo que tenemos que tener en mente, hermanos, es estar muy conscientes y estar dispuestos, porque a veces en nuestra mentalidad, tal y como el endemoniado, cuando el Señor ha hecho algo en nuestra vida, estamos agradecidos y se entiende la razón de quería estar con Jesús, porque Él le devolvió la vida, le devolvió la salud, le devolvió la cordura, y ahora podía ser un hombre cabal, aún para pensar, para tomar decisiones. ¿Qué acaso no es tan grande ese milagro suficiente para decir, Señor, aquí estoy, no lo que yo quiera hacer? Porque él quería seguirlo y le pidió a Jesús que le permitiera seguirlo, pero dijo, bueno, no se lo permitió, pero a la misma vez lo estaba siguiendo, no en la forma que él quería, sino en la que Jesús quería. Y eso es otra cosa que muchas veces falta también en el pueblo de Dios: obediencia, hacer lo que el Señor se nos dice. Dios nos ha puesto autoridades, y aún en la iglesia, que muchos la están tomando tan a la ligera, que cada quien hace, como dice la palabra, lo que quiere, porque piensa que tiene relación con Dios y tiene la guianza del Espíritu Santo.
pero el Señor nos ha salvado para hacer, y tenemos que tener esa disposición y esa sensibilidad de estar dispuestos a hacer y a obedecer la voz de Dios, aunque a veces nuestra propio sentir sea algo diferente, porque así es como Dios obra, y en realidad es lo que Dios honra, hermanos. Dios honra la obediencia, Dios honra la fe, sí, y la gratitud, porque ahí es donde está la verdadera gratitud de parte de nosotros. Quiero decirle que sí, nosotros sentimos realmente y estamos cotidianamente, oramos. Si usted es una persona que está padeciendo aún los estragos del COVID, para mí podría ser cualquier otra enfermedad. Quizás alguien está padeciendo cáncer, quizás alguien está padeciendo enfermedades que ya han estado aquí por tiempo, pero ¿por qué hacer tanto alarde? Es cierto que esto está afectando al mundo, pero a la misma vez, hermanos, nuestro Dios puede afectar al mundo en la forma si tan solamente abrimos nuestro corazón y realmente confiamos en Él en una plenitud, así como el Señor quiere, y con una disposición de hacer la obra del Señor. Como siervos de Dios nos sujetamos en México ahorita, nos sujetamos a las autoridades de cerrar las iglesias, sino porque sea nuestro deseo, y es por eso que estamos en este medio, porque esta obra no va a parar. La palabra no está cautiva y eso lo entendemos, pero hay que ver también, hermanos, que hay algo que está impidiendo a la iglesia, que no permitamos como iglesia que nada nos impida hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, y que también es un privilegio el cual estamos siendo privados de podernos congregar y alabar al Señor. Sabemos y entendemos y participamos en esas cuestiones preventivas. Que el Señor nos ayude, pero también mantengámonos en oración y alerta, siendo sensible al Espíritu Santo, orando por nuestras autoridades, que el Señor sea el que en el nombre de Jesús guíe sus pasos y sus decisiones, porque donde se ignora, donde no se acepta la verdad del Señor,